Hola, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago. Estamos comenzando hoy un nuevo estudio del libro de Colosenses. Así que si tienen sus Biblias pueden ir conmigo al capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer hoy los primeros 8 versículos que vienen a ser la introducción a esta carta, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Como testigo está el hermano Timoteo. Hay algunos otros que probablemente fueron los que llevaron la carta a esta iglesia en Colosas. Así que vamos a ver algunos personajes, vamos a aprender algunas buenas lecciones para nosotros personalmente en esta carta. Y vamos a ver cómo el apóstol corrige una herejía que estaba dando vuelta en ese tiempo. Estamos en Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1 y vamos a ir versículo por versículo. Este es el saludo, podríamos llamarlo la introducción al libro. Nosotros lo llamamos un libro por ser parte de la colección de libros del Nuevo Testamento, pero es realmente una carta escrita a creyentes en ese tiempo, y la costumbre de ese tiempo era que las cartas iban enrolladas, los libros también. Entonces siempre se comenzaba la carta anunciando quién la escribía y a quién era dirigida la carta, y de esa forma comienza el apóstol en el primer versículo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La típica salutación del apóstol Pablo en sus cartas. Él en muchas ocasiones menciona que no solamente es apóstol, pero que también es esclavo de Jesucristo, un doulos. En este caso no habla de ser esclavo, sino apóstol, pero dice que es por la voluntad de Dios. No fue voluntad propia de él, no fue una decisión propia, sino que el Señor mismo lo llamó a este trabajo. Eso lo podemos leer en el libro de Hechos, cuando él tuvo una visión desde el cielo y fue revelado a él lo que iba a sufrir él y qué clase de ministerio iba a tener el apóstol Pablo. Así que él comienza esta carta anunciando quién la escribe, que él es el representante. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Significa un embajador, significa un representante. Y él es entonces apóstol o representante de Jesucristo por su voluntad, no la voluntad propia del apóstol, y está escribiendo esta carta con la ayuda de Timoteo. Sabemos que el apóstol tenía problemas con su visión, no veía muy bien, y quizás el resultado de haber tenido esa visión de Jesucristo en el camino a Damasco. Así que tenemos al Timoteo y a otros que ellos eran los que físicamente escribían lo que el apóstol Pablo les dictaba. Y generalmente en las cartas el apóstol Pablo comenzaba con doctrina, después de una breve introducción, comenzaba con doctrina y después con instrucciones prácticas de cómo se debería aplicar esa doctrina en los capítulos que seguían, ya terminando la carta. Y es lo que hace en el libro de Colosenses. La razón principal por la cual tuvo que escribir esta carta era que estaba entrando en una forma sutil una herejía por hermanos que decían, sí, ellos creían que la salvación era en Cristo Jesús, pero que Cristo simplemente había sido un buen hombre, que había sido lleno del Espíritu Santo y representante de Dios, pero no era Dios en carne. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios no tomaría forma humana porque el ser humano en carne es pecador por naturaleza, y la carne era en sí algo sucio, algo que no podría representar a Dios, que seguramente Dios nunca hubiera tomado forma humana. Entonces ellos creían que simplemente Jesús, por el poder del Espíritu Santo, vino a reposar sobre un cuerpo físico, pero que no era realmente lo que enseña la Biblia, 100% hombre y 100% Dios. Y era una herejía que comenzó a surgir en algunas de las iglesias
donde había predicado el apóstol Pablo y donde habían llevado el evangelio otros hermanos, y sonaba bien. Como muchas herejías, no sonaba como una mentira, sonaba lógico, ¿no? Que si todos nosotros en nuestro cuerpo pecamos, y este cuerpo es lo que quizás podremos decir es responsable por los apetitos de la carne que hacen que nosotros pequemos, seguramente Jesús, como nunca pecó, no estuvo en cuerpo físico de un ser humano. Entonces negaban el nacimiento de Jesucristo por la Virgen María y muchas otras doctrinas fundamentales básicas que para nosotros son doctrinas esenciales porque fueron una demostración del poder de Dios al predecir esos eventos en profecías cientos de años antes del nacimiento de Jesús y que se cumplieron a cabalidad en la vida de Jesús. Entonces, el apóstol tiene que corregir ese pensar en esta carta y por eso escribe en versículos 17 y 18. Nos vamos a saltar algunos versículos para llegar al propósito de esta carta. Hablando de Jesucristo y la doctrina de Cristo, la cristología que Pablo presenta aquí en esta carta, vamos a ver solamente dos versículos por ahora. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Esa última frase resume, podríamos decir, el propósito de todo el libro, de demostrar que Jesucristo merece tener toda la preeminencia en todo, en su iglesia, en la naturaleza, en su creación, en nuestras vidas como creyentes, y ese es el énfasis del apóstol en esta carta. Entonces el resumen lo vemos en esta frase, que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia significa que Él tenga el primer puesto, que Él sea lo máximo, lo más importante, el reconocimiento, que Jesucristo sea para nosotros lo esencial, lo máximo. Volvemos a versículo 1, porque aquí no solamente habla del apóstol Pablo, sino también dice con el hermano Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Algunos se van a preguntar, quizás no sabemos mucho acerca de él, pero sabemos lo que dice Hechos 16. El libro de Hechos, capítulo 16, nos habla de cómo el apóstol Pablo conoció a Timoteo por primera vez. En dos ciudades llamadas Derbe y Listra estaba viajando el apóstol. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces eso es lo primero que sabemos de Timoteo. Su papá era griego y no dice que era creyente. La creyente era su mamá, y sabemos también por lo que escribe el apóstol en la iglesia, en las cartas a Timoteo. Él personalmente le está escribiendo y le dice que él recuerda la fe no fingida de su mamá y de su abuela. Entonces, él fue criado en un hogar donde había mamá y abuela creyente, aunque el padre probablemente, no sabemos qué sucedió a futuro, pero en este momento no era creyente. Versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En estas dos ciudades él ya tenía fama de ser un hombre fiel, tener un buen testimonio. Quiso Pablo entonces que éste fuese con él. Él estaba buscando a alguien que lo apoyara en el ministerio, que lo ayudara, y dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, para poder llegar a los judíos con el evangelio, lo circuncidó. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces Pablo aquí toma este joven Timoteo y lo vuelve uno de sus ayudantes más cercanos. Y vemos qué tan cercano en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, Pablo aquí da testimonio de Timoteo en el versículo 20.
dice lo siguiente. Bueno, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Él tenía una relación tan cercana con él que él lo llama su hijo en el ministerio. Lo trata como un hijo y él como padre. Tenían este trato muy cercano, tenían un mismo sentir, un mismo pensar, adoptaron la misma filosofía del ministerio y Pablo tenía una absoluta confianza en él de que lo podía mandar como su representante cuando él no podía viajar. 1 Corintios capítulo 4 también menciona algo similar. 1 Corintios 4, versículo 16. Dice lo siguiente: por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces el apóstol dice: yo tengo este representante que voy a mandar para recordarles cuál era mi ejemplo, para que lo puedan seguir, pero no solamente mi proceder, sino también lo que yo he enseñado en todas las iglesias. Él también lo sabe y les va a recordar estas cosas. Así que Pablo aquí está escribiendo con Timoteo. Lo tiene con él. Pablo probablemente está en la cárcel en Roma. Si quieren saber un poco más acerca de eso, pueden leer los últimos 2 capítulos del libro de Hechos. Pablo ya está terminando su carrera misionera. Ha estado viajando por muchas partes, pero nunca llegó directamente a la iglesia de Colosas. Y eso lo vemos en esta misma carta que él menciona que ninguno de los hermanos había visto su cara. Esta carta es dirigida, versículo 2, nos dice. Volvemos a Colosenses, capítulo 1, y versículo 2 dice: a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación común en ese tiempo. Las palabras gracia y paz se ocupaban mucho. Si recuerdan bien lo que dijo el Señor Jesucristo, que los discípulos al salir a predicar el Evangelio, cuando buscaban una casa que era digna de recibirlos a ellos, que ellos al entrar a esa casa deberían pedir que la paz de Cristo reposara sobre esa casa. Y si era digna de la paz de Dios, entonces iba a reposar la paz de Dios sobre ellos. Entonces era muy común en ese tiempo expresar esto en una carta, que la gracia de Dios y la paz de Dios llegara a ser algo evidente en la vida de los creyentes que estaban leyendo esta carta. Y él está escribiendo a santos. Esa palabra santos significa separados o consagrados. Es una obra de Dios lo que Él hace en nosotros, que nos santifica, pero también es un proceso en el cual nosotros somos santificados al ir dejando las cosas que no le agradan a Dios y viviendo una vida que sí demuestra una consagración a Dios. Fieles significa que ellos habían demostrado en su testimonio ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús, y que son hermanos, han nacido de nuevo espiritualmente y forman parte del cuerpo de Cristo en este lugar llamado Colosas. El versículo 3, Pablo aquí menciona una oración, lo que él está orando por ellos, y vamos a leer ahora del 3 al 8 para terminar esta introducción a esta carta. Dice el texto: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El estilo del apóstol Pablo, especialmente en el idioma del griego de ese tiempo, nos parece a nosotros una oración larguísima y a veces es un poco difícil uno saber de qué está hablando exactamente, como que sigue agregando cosas después de hablar de una, como que agrega otra. Entonces vamos a ir versículo por versículo para ver exactamente qué es lo que nos está diciendo el texto. Versículo 3, como ya dije, está hablando de una oración, un ruego, una plegaria hacia Dios a favor de ellos, los hermanos en Colosas. Dice que él siempre los recuerda en oración, pero dando gracias a Dios. ¿Y por qué está dando gracias a Dios por ellos? Porque ellos en Cristo, dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha oído de la fe que ellos tienen en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Ellos habían dado testimonio y sabían por ese testimonio que ellos eran fieles hermanos, participaban en la congregación y la fe de ellos era evidente y el amor que tenían los unos por los otros. Dos cosas que realmente muestra que nosotros somos creyentes. Cristo dijo, por el amor que tienen ustedes los unos por los otros sabrán todos que sois mis discípulos. Lo dijo en Juan capítulo 13. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que ellos están demostrando un muy buen fundamento. Tienen una fe de la cual se habla porque es una verdadera fe, se demuestra, y tienen un amor del cual también se habla porque han demostrado el amor que tienen los unos por los otros. En esta introducción también vemos nombrada la Trinidad. Más de una vez habla de Dios Padre, en el versículo 2, por ejemplo, dice que es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en el versículo 3 dice de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también en el versículo 8 dice, habla del Espíritu Santo. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo produce fruto en nosotros los creyentes cuando nos sometemos a Él. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces estos creyentes están demostrando que tienen el fruto del Espíritu en ellos. Y aquí vemos tanto el Padre como el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo nombrados en unos pocos versículos. Entonces aquí claramente tenemos la Trinidad como parte de la doctrina que está enfatizando el apóstol Pablo. Versículo 4, Pablo dice que ellos habían oído, había llegado a sus oídos la fe que tenían en Cristo y el amor que tienen por todos los santos. Pablo nunca había conocido esta iglesia, entonces él dice, yo simplemente me han contado de ustedes. Vayamos a capítulo 2 y versículo 1. Colosenses 2 y versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Habla aquí el apóstol de personas que han conocido el Evangelio y han sido salvos y han formado una congregación, pero no por el ministerio directo del apóstol, sino más bien indirecto. Es muy probable que esta iglesia fue fundada por Epafras, mencionado en esta introducción, y también mencionado en el capítulo 4 y versículo 12. Capítulo 4 y versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Probablemente era Epafras el que fundó esta congregación y le estaba reportando al apóstol Pablo las condiciones de la congregación, que era lo que estaban enfrentando. Quizás le estaba hablando de esta herejía, y entonces el apóstol decide escribir una carta y mandársela
probablemente por medio de Epafras cuando él vuelve a esta congregación. Se cree que el Evangelio lo escuchó primera vez Epafras en Éfeso. No lo tenemos muy claro, pero se cree que es probable que él había viajado a esa distancia de 190 kilómetros probablemente, o que quizás en la Odisea lo había escuchado, que estaba solamente a 10 kilómetros de Colosas, pero que en uno de esos lugares había escuchado el Evangelio y que después visita al apóstol Pablo en Roma cuando Pablo está encarcelado. Esta ciudad fue en un tiempo más o menos importante. Colosas estaba en toda una vía que se ocupaba mucho en ese tiempo, donde pasaban muchas caravanas que llevaban diferentes especies de África y de otras partes del Medio Oriente, y las traían a Europa, y después cosas que se conseguían en Europa las llevaban de vuelta. Entonces había mucho tránsito por esa región, estaba cerca un río, entonces los animales que eran la forma de hacer el cargamento en ese tiempo tenían donde tomar suficiente agua, y ellos tenían donde reposar un tiempo. Era un lugar más o menos seguro en lo alto de algunas montañas, pero por terremotos que sufrieron ellos en el año 17 y en el año 60, comenzó a decaer bastante esta ciudad y ya dejó de ser importante después de poco tiempo después de esas fechas. Pero la iglesia estuvo ahí un buen tiempo, y durante la vida del apóstol Pablo fue una iglesia importante en esa región. Habían unos cuantos que llegaron a conocer el Evangelio por medio de ellos. La fe nombrada aquí en el versículo 4, sabemos, es el fundamento. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Jesús más de una vez los corregía por una falta de fe que tenían, y el amor que se menciona aquí y también en el versículo 8 es el fundamento, porque sin el amor no van a saber si somos realmente creyentes o no. Dios es amor, y como Él es amor y nosotros somos sus hijos, deberíamos nosotros representarlo a Él al amarnos los unos a los otros. Recuerden lo que enseñó Jesús cuando dijo: todo lo que enseña el Antiguo Testamento se resume en amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Así que estamos viendo que esto es parte de lo que ellos están demostrando. Y lo están demostrando, dice el versículo 5, por la esperanza que está guardada en ellos, que está guardada en los cielos, que ellos tienen esta esperanza de lo que tienen, que les espera en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta palabra Evangelio es buenas nuevas. Tenemos las buenas nuevas de tener vida eterna. Eso quiere decir una vida que nunca termina. Vamos a tener esta vida en la presencia de Dios, vamos a recibir galardón en la presencia de Dios, una herencia, dice la Biblia, inmarcesible, y era esa esperanza en la que ellos se estaban apoyando, que era parte de lo que predicaba el apóstol Pablo. El Evangelio se ha esparcido, dice versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, cuando llega la gracia de Dios, ese favor que no merecemos, y recibimos el Evangelio de Dios, debería haber dos cosas que suceden en la vida de cada creyente, como sucedió en la vida de ellos. Debe producir fruto. ¿Qué significa producir fruto? Bueno, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. O sea, la evidencia de lo que ellos viven, el estilo de vida que tienen, las palabras que salen de su boca, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Él dijo que el fruto que demostraban los religiosos de su tiempo demostraba que ellos eran hipócritas, que ellos con los labios honraban a Dios, pero que con sus vidas no demostraban realmente amar a Dios. Entonces, el fruto es una vida que demuestra que lo que nosotros predicamos es real. La fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Ellos demuestran tener una verdadera fe
porque lo están viviendo en una forma que demuestra un verdadero fruto y que están creciendo. O sea, no solamente deben demostrar fruto, pero debe crecer en ellos. ¿Cómo puede el Evangelio crecer en nosotros? ¿Cómo puede la esperanza del Evangelio crecer en nosotros? Es cuando nosotros no solamente lo celebramos para nosotros, pero lo podemos compartir con los demás. Y el gozo, la paz, la esperanza que nosotros tenemos tiene como fundamento el Evangelio, estas buenas nuevas. Nos volvemos más y más convencidos de este mensaje, no solamente como beneficio para nosotros, pero afecta todo aspecto de nuestra vida, incluyendo lo que hablamos a los demás. Dice el apóstol en versículo 7 que ellos habían aprendido todo esto de Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Qué significa la palabra consiervo? Literalmente ahí es la palabra que el apóstol muchas veces ocupa en sus cartas, que es la palabra doulos. Aquí él está diciendo, él es un doulos con nosotros, es un esclavo igual que nosotros, esclavo de Jesucristo. Tenemos el mismo amo, estamos sometidos al mismo Señor. Es nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo dice, el testimonio de él es que él es fiel al representar a Cristo entre ustedes. Alguien en quien ellos podían confiar. Versículo 8 termina de nuevo resaltando el amor que ellos están demostrando unos por otros. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí tenemos a Epafras, probablemente el líder, el pastor de esta congregación en Colosas, y él está dando testimonio al apóstol de el amor que ellos sienten los unos por los otros, el amor que hay en esa congregación. Ahora, esta simplemente es la introducción a la carta, y algunos dirán, bueno, no hay muchas lecciones en esto, pastor, usted viene hablando ya mucho de fe, de gozo, de amor. Bueno, esas palabras aparecen a menudo juntos en la Biblia. La fe, el amor y la esperanza, por ejemplo, lo vimos cuando estábamos estudiando en Primera de Tesalonicenses, la iglesia ejemplar. Si recuerdan bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3, Pablo aquí, hablando de otros creyentes, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están esas tres cosas. Lo vuelve a repetir en el capítulo 5 y versículo 8 de Primera de Tesalonicenses. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, cuando tres palabras así se repiten varias veces en diferentes cartas del mismo autor humano, son cosas importantes en las cuales nosotros deberíamos enfocarnos. Así que yo les quiero preguntar hoy si realmente en ustedes está creciendo y se ve el fruto en sus vidas de la fe que tienen en Cristo Jesús. Le has dicho al Señor, Señor, auméntame la fe. Ayúdame a vivir más y más cada día en una verdadera fe. Ayuda a que mis obras demuestren que mi fe es real. Has tomado una evaluación de tu amor. ¿Cuánto amas tú a los hermanos? ¿Amas solamente a los que son fáciles de amar o amas también a los que son más difíciles de amar? Y tercero, ¿cómo está tu esperanza? ¿Eres constante en esa esperanza? ¿Estás aguardando la venida del Señor? ¿Estás esperando que en cualquier momento Él pueda volver? ¿Estás con gozo y con ansia esperando esa venida? Esa esperanza te da a ti gozo aún en dificultades, te da a ti esa confianza de poder seguir viviendo la vida con gozo aún cuando estás enfrentando tiempos difíciles. Esas son las preguntas que llegan a mi mente cuando yo leo un libro como el libro de Colosenses. Quiero que te imagines que el apóstol Pablo está escribiendo a nuestra iglesia y está escribiendo esta carta. Digamos que
el pastor Hugo o yo como pastor fuimos a visitar al apóstol Pablo, ¿qué podríamos nosotros decir de nuestra iglesia? ¿Podríamos nosotros dar ese testimonio que son fuertes en la fe, que tienen mucho amor los unos por los otros, que hay una unidad, un mismo sentir en cuanto a la esperanza que todos tenemos por el evangelio que hemos creído? Espero que así sea. Y si no, hay una oportunidad hoy de pedirle perdón a Dios por haberle fallado en alguna de estas áreas. Dejar que lo que hemos estudiado hoy nos inspire con la ayuda de Dios a hacer algunos cambios para que podamos seguir el ejemplo de los hermanos en Colosas. Espero que este estudio sea de bendición. Vamos a hablar muy pronto de la centralidad de Jesucristo en lo que nosotros creemos y que Él debería tener la preeminencia en todo aspecto de nuestra vida personal y en el ministerio que es la Iglesia de Jesucristo. Espero que sea de bendición. Nos volvemos a ver muy pronto por este mismo canal. Dios les bendiga.